La siguiente prédica es de Germán Mendoza, autor del libro Sombras Cambiantes y pastor de la Iglesia Promesa Internacional. Gloria a Dios. ¿Cuánto están listos para recibir el mensaje de Dios? Y quiero darle un saludo a cada persona que nos está mirando a través de las redes. Bienvenido a este canal y Dios les bendiga. Amén. ¿Cuánto están preparados para recibir la palabra del Señor hoy día? ¿Sí? Amén. Amén. Si se pueden poner sobre sus pies. Y el lema de hoy es un lema que de verdad a mí me estaba hablando. La palabra de Dios me estaba trayendo convicción. Y el lema se llama regla de conducta. Y la pregunta es, ¿cuál es su regla de conducta? ¿Cuál es su regla de conducta? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, para adorarte, glorificar tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo. Señor, perdóname de cualquier ofensa que yo haya cometido. Y Señor, te pido que me uses para tu honra y tu gloria. Bendice tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se le ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver en simple vista de las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer, amén, a Dios. Se pueden sentar. Hermanos, creo que ya estamos a la brecha donde la sociedad está totalmente colapsando. No sé tú, pero yo pienso que la sociedad, en cuanto nosotros estamos viviendo, está al punto, está a la brecha. No hay amor hacia el prójimo, disfunción en los hogares, el egoísmo, no hay respeto ni temor a Dios, ni tampoco a las autoridades, como vemos que está pasando en Ecuador, ¿verdad? En otros países. Cada uno de nosotros tenemos que tener una regla de conducta. Cada uno de nosotros debemos de tener una regla de conducta. Esta es la pregunta. ¿Nos hemos vuelto insensibles porque no nos importa? ¿O tal vez no sabemos cómo responder? Muchas veces, hermanos, vemos personas de nuestra familia que están en el pecado, que están en situaciones que sabemos que están en el pecado. ¿Y qué hacemos? No les damos una respuesta, tampoco queremos hacer nada, y esa persona se queda en esa condición. Y la iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad por predicarle la buena noticia de Dios. Si no, hermanos, no vamos a ser sensibles a ellos. Nos vamos a convertir en personas iguales de las que vemos en nuestra sociedad, que no nos importa nada. Y el apóstol Pablo escribió en el libro de los Romanos, en Corinto y en Grecia. La carta fue para dar una explicación del evangelio de Jesucristo a la iglesia en Roma, ¿verdad? Aquí había una iglesia de creyentes que estaban en Roma, y Pablo le escribe esta carta a ellos porque en Grecia él estaba viendo la condición de la gente y él quería reforzar al pueblo de los romanos allí con esta carta de la condición, de la inmoralidad, de lo que vemos y de lo que él vio en la sociedad. Y el Pablo morirá en esta misma ciudad, como leemos en la escritura, en Roma.
donde él dijo: he peleado la buena batalla de la fe. ¿Cuántos de ustedes quieren terminar su vida así? Yo he peleado la buena batalla de la fe. Que cuando el Señor te ve en los cielos, dice: bienaventurado mi hijo, ven, entra al paraíso. Queremos ser instrumentos utilizados por Dios, no con los brazos cruzados, y tampoco no ser un vocero de la parte de Dios, de la palabra de Dios, porque vemos una sociedad que se está muriendo por falta de conocimiento de quién es Dios en su vida. El apóstol Pablo, él entendía esto, donde él dijo: peleará la buena batalla de la fe. Pablo posiblemente se encontró con una gran variedad de personas y estaban practicando este tipo de acciones e inmoralidad allí. Desde marineros bruscos, comerciantes meticulosos, hasta idólatras ricos y cristianos, hermanos, que estaban bajo el yugo, esclavitud. Y la prominente ciudad griega también era un enfoque, ¿verdad?, de la inmoralidad sexual y la adoración de ¿qué? De ídolos, hermanos. Entonces, cuando Pablo escribió a los romanos sobre el pecado de la humanidad o el poder de la gracia de Dios para cambiar vidas de manera milagrosa y completa, él sabía, y sabemos que cuando hablas verdades, hermanos, cuando nosotros hablamos verdades, inclusive yo estaba conversando con una persona ayer y le estaba hablando del Señor y lo que él cree. Él no quiere mencionar el nombre de Jesús. Él no quiere mencionar a Dios. Él quiere mencionar a Dios, no el nombre de Dios, pero de su manera. Él, en otra palabra, dijo que él, en un sentido, Él es Dios. La gente anda confundidos, hermanos. Anda buscando cosas que no le convienen. Y la pasión, y por eso es que me gusta lo que dice Pablo aquí. Sabemos que esas verdades que compartimos con muchas personas nos quieren que silenciar a nosotros, pero el evangelio continuará aún hoy día, porque la palabra de Dios, hermanos, se va a seguir predicando y va a seguir transformando vidas día y noche. Amén. La pasión que tenía Pablo en predicar la palabra de Dios era contagiosa, era una cosa increíble. Pablo no negociaba con la palabra de Dios. Él lo dijo como es. Uno de los temas era la ira de Dios, en lo que acabamos de leer, ¿verdad? También sobre el pecado. Fue evidente, hermanos. Después Pablo habla sobre qué, la acción que Dios hizo con los perversos en versículos 24 al 27. Lo abandonó, dice la palabra de Dios. Imagínense que Dios abandonó a su creación. Dice la palabra de Dios que lo abandonó a ellos por sus pasiones vergonzosas. Aquí, hermano, habla específicamente sobre el ¿qué? Homosexualismo. Aquí en la sociedad que vivimos lo aceptan como si fue algo aceptable, como que nosotros los cristianos tenemos que aplaudirlo, es decir, bien. No, tenemos que llamar las cosas como son. Si es un pecado, es un pecado, obviamente con amor, pero es un pecado. Si no, entonces estamos abrazando, somos como el mundo, que estamos supuestamente llegando a la iglesia los domingos, alabando a Dios, glorificando a Dios, pero cuando llega el lunes, volvemos, ¿sabe qué? A las normas de la sociedad. Por eso es que dice la palabra de Dios que somos particulares. Somos personas que no somos de la tierra, somos del cielo, porque conocemos las verdades de Dios. Amén. Y es una bendición de poder conocer Dios de esta manera. Y toda clase de perversiones, hermano, pecados, y yo puedo nombrar algunos que dice aquí la palabra de Dios: avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Y continuó Pablo hablando de parte de Dios que ellos son ¿qué? Traidores. Hermanos, ¿tú sabes lo que significa eso? Que usted no ama a Dios, que usted es una persona que está separado de Dios. Traidores. Eso es lo que eran ellos. Dice aquí la palabra: insolentes, arrogantes,
fanfarrones. ¿Sabe lo que significa eso? Personas que son vanidosas. Que son vanidosas. Él dice que inventan nuevas formas de pecar. Oye, pero esto es increíble. Inventan nuevas maneras, nuevas formas para pecar contra Dios. ¿Y qué hacen? Hacen desobediencia contra sus padres. No honran a sus padres. Y sabemos que dice la palabra de Dios, de la promesa de Dios, que el que honra a su padre va a tener una vida larga, va a ser bendecida por parte de Dios. Es importante que los hijos honran a sus padres. Amén. Y en versículos 31 a 32, en el mismo libro de Romanos, capítulo 1, dice así: no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Sabe bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen ¿qué? Morir. Pero ellos igual los hacen, aún sabiendo el pecado que están haciendo. Ellos continúan y lo hacen sin tener temor a Dios. Lo hacen por hacerlo, por complacer sus pasiones carnales. Pero aún incitan a otros, no tanto a ellos, que ellos le dicen a los demás: ven conmigo, vamos a participar en el pecado, vamos a hacer la maldad. Dice también para que los hagan. Oye, es algo increíble. Dios es un Dios que perdona. Gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad que sí? Gracias por su gracia, por la gracia de Dios. Nos sostiene, nos da vida. Pero ¿sabe qué? Y le voy a explicar más luego. Hay un límite. El límite en el sentido es que si el hombre o la mujer continúa pecando, dice la palabra de Dios, entonces no lo conoces. Entonces aquí que está. Dios perdona, y gracias por la gracia que nos da, y nos da una oportunidad. Pero cuando una persona sigue pecando, dice, como estaba explicando la palabra de Dios, que en este caso Dios se retiró. Él se retira de esa persona, porque la persona no le tiene respeto ni reverencia a Dios. Yo le temo a Dios. Yo le temo a Dios. Yo sé donde Dios me ha sacado a mí de una prisión federal. Yo sé lo que yo estaba envuelto en cosas pecaminosas, cosas malas, y Dios me visitó en esa celda y me dio otra oportunidad, y hoy soy su pastor. Hoy Dios ha hecho milagro en mi vida. Amén. Entonces, aquí que está, hermano. Ellos prefirieron sus deseos pecaminosos. Miren conmigo, vayan conmigo a 1 de Juan 3. 1 de Juan capítulo 3 versículo 6. Dice así: todo el que siga viviendo en Él, en Jesús, no pecará. Si nosotros vivimos en Cristo, no vamos a pecar, ¿verdad? Pero todo el que sigue pecando no lo conoce, ni entiende quién es Él, dice la palabra del Señor. Antes, es muy interesante esta historia. Vamos a ir en un versículo, la historia de Abel y Caín, ¿verdad? Ustedes ya saben la historia. El hermano le tenía celo. ¿Y qué hace él? Mata a su hermano. Pero mira lo que hace Dios aquí, en esta historia. Que Dios visita a Caín primero, porque ya sabía las intenciones y el motivo de su corazón. Ya sabía lo que iba a hacer. Vamos a ir a Génesis capítulo 4 versículo 7. Vamos a ver lo que Dios le dice a Caín. Dice así. Esto es muy interesante. Serás aceptado si haces lo correcto. Aquí le está dando la advertencia. Le está diciendo: si haces lo correcto, vivirás. Va a tener vida. Va a tener una vida llena de abundancia, ¿verdad? Entonces dice: pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ¿qué? Dice: ten cuidado. El pecado está a la puerta. La palabra de Dios, cuando habla de la puerta, ¿qué significa? El corazón. Está a la puerta
Porque así que viene el pecado. El pecado se pinta de colores lindos, te conquista, te lleva hacia el pecado. Y cuando está en la trampa y está metido en el pecado, usted dice, pero aquí caí en la trampa. Y viene ¿qué? Las consecuencias del pecado. Entonces, ten cuidado, dice Dios. El pecado está a la puerta. Y dice ¿qué? Al acecho y ansioso. ¿Por qué? Controlarle. Hermanos, nadie, Satanás, es decir, no puede controlarte. Él no tiene el poder sobre tu vida. Solamente Dios. Si usted permite y le dice a Satanás, oh sí, yo voy a caer en la trampa, voy a hacer el pecado. Entonces usted le dio permiso para que el enemigo entre en tu mente, en tu corazón, para entonces hacer esos hechos malos. Aquí está. Entonces dice, y ser su amo. El pecado no tiene control sobre ti, hermano. Si permites invitar al enemigo que salgas, yo llamo el enemigo que él es feo. Entonces no permite que el enemigo que su cabeza va a salir y se va a pintar de otra manera, y después cuando está en el pecado va a decir, pero mira quién es el diablo, porque él es feo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas caen en las trampas del enemigo a diario? ¿Cuántas personas? Muchos, pero no, ¿saben por qué caen en las trampas, hermanos? Porque no resisten. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que resiste al enemigo, ¿qué va a hacer el enemigo? Se va a huir. No tiene poder. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 4:4 que Dios, el Dios que vive en nosotros, es más poderoso que el enemigo que está en el mundo. Amén. Tenemos el poder de Dios. Por eso que el apóstol Pablo, él entendió eso y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí que está, hermano. Entonces muchas personas no lo resisten. Muchas personas lo aceptan el pecado como si fuera otra cosa, como si fuera tomando agua, como si fuera comiendo un plato de comida, algo normal. Han perdido la sensibilidad de qué, de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y lo que está pasando en nuestras familias. Y muchas veces no sabemos qué hacer. Pero la palabra de Dios, hermano, no retorna vacía. Cumpla su propósito en cuanto ha depositado en esa persona. Dios va a hacer la obra, Dios va a transformar esa vida. Amén. Y es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Gracias por escuchar la prédica de hoy. Si deseas más información sobre la Iglesia Promesa, visita nuestra página de web iglesiapromesa.org.